$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy tendremos al maestro Omar Lara con el tema cumplimiento voluntario de obligaciones. El caso de la autocorrección, ¿procede tu impugnación? Bueno, ahorita se está conectando el maestro Omar y aprovecho a saludar al maestro Héctor Castro, que está como panelista, y también al doctor Máximo. Lo extrañamos el lunes, a los dos que no tuvieron oportunidad, pero qué bueno que hoy están aquí con nosotros. Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe, pero aquí estamos fieles. De vez en cuando no se puede. Sí. Y ya lo veo que anda muy elegante. Seguramente también viene de ahí, de algún evento. Tuve una entrevista hoy de 1 hora en la Facultad de Derecho para un libro que se va a hacer. Entonces me puse de pipa y guante. No, pues sí. Y esperamos la obra. Sí, Yo ya. también. Ya nos dio la primicia, ya queremos ver de qué se trata. Sí. Ya la veremos. Son por los 75 años que cambió la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Hace 75 se llamaba así y ahora se convirtió hace 75 años en Facultad de Derecho. Qué maravilla. Bueno, Y de eso la es cual lo que- somos orgullosamente egresados, ¿verdad? Así es. Son 75 años ya de ser facultad. A partir del 29 de octubre es la fecha en que el Consejo Universitario transformó la Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facultad de Derecho. Ay, qué bien. Si me apoyan dando de panelista al maestro Mar Lara, que ya está en la sala, pero no lo hemos subido. Si me ayudan, por favor. Y pues felicidades, doctor Máximo, y sin duda usted es una pieza importante Sí, en la facultad. Todo un Así- referente. así es. Pero no es la facultad en la materia, ¿eh? Quiero reiterar, ya se lo he comentado al doctor, pero yo tutelo un curso en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en materia de aduanas, precisamente, y uno de mis libros de cabecera es el suyo. Entonces, pues por supuesto que es un referente no a nivel nacional, sino internacional. Pues muchas gracias, Héctor, por el comentario. Y hasta Omar. Excelente. Sí, Hola, sí. buenas tardes. Bienvenido. Escuchaba algo del maestro Máximo y sí, yo también me ponía a sufrir el profesor con el examen completo, con el libro completo. Órale, a estudiarle. Pero no era sufrimiento, era mucho aprendizaje. Bueno. Pero sí me tocó hacer mis exámenes con su libro, doctor. Pues qué bueno, con razón sabes materia aduanera. Ay, vas a ver. Defendemos, pero sí. Sin duda sí se defiende, maestro Mar. Muy bien, pues ya estamos listos. Bienvenidos todos los que se conectan de diferentes partes de México. Les damos la bienvenida y si me pueden hacer favor de proyectar la semblanza del maestro Mar para dar lectura. Es socio de la firma Lara Glés Tributario del Grupo de Consultoría Empresarial Red Jurídica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en el área de Constitucional y Administrativa por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con maestría en Ciencias Jurídicas por la UABC también. Es catedrático de las materias de Derecho Administrativo, Fiscal y Aduanero desde 2008 en diversas instituciones de educación superior. Es expositor y articulista en temas fiscales, administrativos y aduaneros. Obviamente también es catedrático de Trading Law College. Nos da mucho gusto siempre recibirlo, pues ejerce como abogado postulante desde 1999
y también en el área fiscal se especializó en 2004 y actualmente, pues como les mencioné, es socio de Red Jurídica. Bienvenido, maestro Omar, y pues le cedemos la pantalla. Gracias, doctora. Pues buenas tardes, antes que nada, y gracias por la invitación al espacio, como siempre que vengo, pues aquí con grandes referentes y sin duda me voy con más conocimiento siempre, ¿no? Porque los planteamientos que siempre proponen pues, me hacen reflexionar, ¿no? Sobre los temas que platicamos y es el punto, ¿no? Generar dudas y para mayor conocimiento, ¿no? Y hoy, pues sin duda también es un tema que tiene muchas aristas. Yo, más que detenerme en el aspecto eh, técnico, práctico, ¿no? De cómo se hace esto, cómo se autocorrige, cómo se plantea, o formatos, formularios, ¿no? Es la naturaleza de este tipo de acto, ¿no? Que hablaba yo del cumplimiento voluntario. Y desde allí, pues ya empezamos con temas complicados, ¿no? Porque voluntario, no sé, realmente es algo voluntario que me digan, ve y paga esta contribución, ¿no? Me acuerdo de Henry David Thoreau, ¿no? Que allá en los siglos pasados, ¿no? Que se fue a vivir incluso al bosque porque no quería pagar contribuciones, ¿no? Porque parte de esos tributos se iban a dar a una iglesia que él no compartía y decía, no, que no quería compartir. No creo que hay muchos referentes, ¿no? Que últimamente Ricardo Salinas Pliego decía que no quería pagar contribuciones, que tenía pagando, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, decir voluntario, pues no sé si es decir cumplimiento voluntario, ¿no? Porque la norma tiene un efecto. Y ya sea por el compromiso adquirido de cumplir y pagar las contribuciones, aunque quizás no me guste, pues el hecho es que existe un precepto, existe algo que afecta pues mi voluntad, ¿no? Si no existiera una ley que dijera que tenía que pagar impuestos, ¿los pagaría? ¿Qué sería, no? Pero no quiero tampoco al lado filosófico, porque realmente no es ni mi área, ¿no? No soy yo filósofo como para andar discurriendo de estos temas que también tienen su complejidad. Únicamente quiero dejarlo nada más como hay un aspecto, ¿no? Que dice, no, pues eso es voluntario el cumplimiento, ¿no? Que se hacen de entrada de las normas, ¿no? Cuando se emite alguna disposición en cuestión tributaria, porque otra cosa es tener la conciencia, digo, ciudadana, por así llamarlo, ¿no? De que tenemos que contribuir al gasto público, ¿no? De hecho, hay un principio de obligatoriedad, dicen, ¿no? Hay en el 31 fracción cuarta, ¿no? De que es obligación de los mexicanos, aunque pues sabemos que no es propiamente de manera literal decir que solo los mexicanos contribuyen al gasto público, ¿no? Pero ese principio de obligatoriedad demuestra que pues no es tan voluntario como uno a veces lo pudiera pensar, ¿no? Pero bueno, ya entrando al tema concreto, no lo quería dejar más que nada para efectos de ver otro matiz, ¿no? De esta temática que, repito, tiene muchas aristas y el hecho es que en cierta ocasión me corresponde platicar sobre un tema o ver un tema de una persona que venía de Estados Unidos y en la garita, ¿no? Pues le toca reconocimiento aduanero, iba el mecanismo de selección automatizado como pasajero y pues le toca reconocimiento, ¿no? Por la luz roja. Y dentro de las pertenencias que llevaba, pues prácticamente no tenía gran cosa, pero se dedicaba a la medicina, traía por ahí un dispositivo médico que advierte allí el verificador y le pregunta qué ese dispositivo qué es, y ya le explica que es una herramienta para su trabajo, que es médico, etcétera, etcétera. Algo medía este dispositivo, ¿no? Y le indica que, pues, dónde está el pedimento, factura, documento que acredite la legal estancia. Y pues él sorprende, pues es para mi trabajo, ¿no? Sí, pero aparato pues no es parte de su franquicia, algo así le comentó. Total que fue a pagar las contribuciones
allí mismo para no tener problemas, y después pues pretendía impugnar en este caso el pago que hizo, ¿no? Y allí vemos este aspecto, ¿no? O sea, hasta qué punto esta persuasión, pues, esta combinación al pago de las contribuciones se puede considerar un acto de autoridad. Pues de entrada no lo hay, ¿no? No hay ningún acto de autoridad aquí. La persona optó, digo, ahí viene el tema de voluntariamente, ¿no? Voluntariamente pagar las contribuciones, o sea, fue a pagar para no tener problemas y punto, ¿no? Él decía que tenía los documentos, realmente, pues parece que era un instrumento, una herramienta que ya hacía mucho tiempo, pues había importado aparentemente, pero no tenía la documentación. Entonces le digo, mira, el tema aquí es que ese acto por sí mismo no se puede impugnar. Ese acto no es posible cuestionarlo porque no hay un acto de autoridad como tal, de acuerdo a las diversas causales, ¿no?, que establece el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuáles son los actos sobre los que podemos accionar, impugnar? Y aquí pues no hay propiamente algo que podamos nosotros cuestionar. Ahora, hay otras perspectivas, ¿no? ¿Qué tal si esa contribución que pagó la considera inconstitucional y es la primera vez que lo pagaba, ¿no? Pues podríamos aducir una cuestión de un acto de aplicación e impugnar la norma. Eso es otra perspectiva de esta acción que él llevó a cabo, ¿no? O sea, efectivamente, como tal, un acto administrativo de autoridad que haya implicado la obligación de pagar esta contribución, pues no lo hay, sí, pero la norma allí está presente con sus efectos del deber de cumplir la disposición, y el aplicármela, autoaplicármela, por así decirlo, generaría pues la posibilidad de impugnar la norma, ¿no? Entonces, el hecho es que no es tan simple decir si cuando yo cumplo voluntariamente hay un acto o no. O sea, hay que ver qué es lo que queremos cuestionar. Ahora, efectos jurídicos hay bastante. O sea, no hay un acto de autoridad, pero de mi cumplimiento surgen muchos efectos que se pueden también exigir. Por ejemplo, si yo estoy en facultades de comprobación y decido corregir mi situación fiscal, porque efectivamente pues tengo omisiones o irregularidades que sin duda no voy a poder solventar ni voy a poder acreditar el cumplimiento, pues opto por corregir la situación fiscal. Y si yo quiero pagar las contribuciones y de acuerdo a la ley de ingresos de la Federación, al Código Fiscal, tengo beneficios de reducción de multas, por ejemplo, y la autoridad no me los quiere hacer válidos, esas reducciones, tengo el derecho de impugnar esa negativa. Por lo tanto, repito, no es tan simple decir que el hecho de que yo quiero cumplir algo no genera nada, o sí genera algo, ¿no? O sea, hay que ver la perspectiva. Entonces, si se trata del caso del juicio contencioso, ¿no?, del recurso, cuando yo opto por corregirme, autocorregirme, regularizarme, ¿no?, pues no hay propiamente un acto administrativo que impugnar, pero ¿qué tal la norma, ¿no? ¿O qué tal los beneficios que surgen de ese tipo de acciones de corrección? El caso del artículo 101, ¿no?, de la ley aduanera, que habla de la regularización también, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos exigir la regularización, ¿no? Por ejemplo, si la autoridad me dice que tengo derecho a regularizar mi situación en facultades de comprobación, en un PAMA, por ejemplo, y no tanto el PAMA, en una visita domiciliaria de la fracción tercera, 42 fracción tercera de comercio exterior, la autoridad detecta alguna mercancía, algún bien del cual no se acredita la legal estancia, determina la procedencia del embargo precautorio, levanta el acta respectiva de inicia el PAMA en la visita domiciliaria y me indica que puedo regularizar mi situación.
pero desconozco el procedimiento. ¿Cómo le hago, no? O sea, ¿qué procede aquí? ¿Aceptar las irregularidades? Y las personas a veces piensan que puede ser el artículo 152, 153, que habla de aceptar las irregularidades, y ahí procedería que la autoridad pues te permita pagar con reducción de multas, ¿no? Pero cuando veo que hay un artículo que habla del PAMA en la visita domiciliaria y dice, no será aplicable en los artículos 152, 153, y no aparece esta forma de regularizar, por así decirlo, aceptar las irregularidades, ¿qué es lo que procede, no? La regularización, hay acuerdo conclusivo también, hay acuerdo conclusivo para PAMA, en este caso de visita domiciliaria, pero es cuando uno no acepta las irregularidades. O sea, si yo estoy aceptando las irregularidades y el acuerdo conclusivo es cuando no acepto las irregularidades, entonces, pues como que no es procedente. Ah, pero está el 101, ¿no? La regularización que podía yo plantear a la autoridad. Entonces, vuelvo al punto, no es tan simple, es un tema realmente complejo, ¿no? Cuando estaba platicando del tema, decía, no, es que luego la autocorrección, pues puede generar derechos, se puede impugnar. Pues pensaba yo en el caso del tema del amparo indirecto, ¿no? En la aplicación de las normas, ¿no? Digo, pues, bueno, pues si la norma no estás de acuerdo con lo que vas a cumplir, pues puedes impugnar un acto de aplicación, ¿no? Pero ya después empecé a tomar en cuenta el hecho de que, bueno, pues hay beneficios como las reducciones de multas, ¿no? Que no son propiamente algo que quede como una gracia de la autoridad de decirte sí, te lo perdono, o sea, se vuelven auténticos derechos a exigir. Claro, hay que ver también que si yo opto por este decreto, ¿no? Donde yo decido pagar las contribuciones con las reducciones que establece, dice que es inimpugnable la decisión, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Pero en el caso de esta regularización en facultades de comprobación, por ejemplo, la ley dispone que tengo ese beneficio. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que este acto voluntario, pues es eso nada más? O sea, sí hay efectos jurídicos que vinculan a la misma autoridad, independientemente de que se trate simplemente de ese acto voluntario, ¿no? El hecho es que hay criterios, y tengo algunos, permítanme. Hay algunas jurisprudencias que hablan, no de este caso de autorregularización o regularización o autocorrección, ¿no? Como quieran decir, pero sí en cuestiones que tienen que ver, de hecho hay una jurisprudencia de la segunda sala, aquí está, que es la jurisprudencia segunda, diagonal J 153-2007. El registro es el 171860. Voy a proyectarlo, aquí lo tengo. Permítanme. Aquí está. Una jurisprudencia que se utiliza en el tema de amparo contra leyes, ¿no? Amparo contra leyes, la autoliquidación de una contribución no es un acto imputable a las autoridades ejecutoras, aunque sí constituye un acto de aplicación de la ley a partir del cual empieza a correr el plazo para promover el amparo, ¿no? Entonces, para cuestión de normas, allí está, ¿no? Sin embargo, hay algunas perspectivas, aquí ya cambié el criterio, este es del que estoy hablando. Aquí ya estoy de este que les menciono, es una de plenos de circuito. Dice, devolución de saldo a favor a partir de declaraciones complementarias procede siempre que esta es otra. Es esta que está aquí. Ahí está. Improcedencia del juicio de amparo contra leyes. Atribuir a las autoridades exactoras la aplicación y cobro de un impuesto o derecho realizado a través de autoliquidación no actualiza una causa manifiesta indudable de improcedencia. Bueno, aunque es probable que sí se dicte el sobreseimiento en estos casos en la audiencia constitucional, lo que es cierto es que lo dice. Bueno, el simple hecho de que la Corte, en este criterio, el que leí primero, que está aquí otra vez, el 153-2007, haya dicho que la cuestión de autoliquidación no es un acto imputable a autoridades ejecutoras, por sí mismo este criterio no genera que un amparo sea
o que exista una causal manifiesta, indudable de improcedencia. Entonces, tienes que revisar y esperar el informe justificado de las autoridades ejecutoras para determinar si procede o no el sobreseimiento, ¿no? El punto es que el simple cumplimiento de una obligación no puede considerarse por sí mismo, o sea, voluntario, ¿no? Otra vez, no se puede considerar por sí mismo ausente de efectos jurídicos. Y no me refiero al hecho de que si yo pago, claro que hay un efecto jurídico, ¿no? Sino efectos jurídicos por los cuales yo pueda exigirle algo a las autoridades. Hay muchas cosas que revisar en el cumplimiento voluntario, ¿no? Otra vez entre comillas. Hay muchas cosas que revisar, porque si yo en facultades de comprobación, antes de que se emita el oficio de observaciones o el acta final, decido corregir mi situación fiscal, habrá un efecto que repercute en el porcentaje de las multas a pagar. Si lo hago después, será otra situación diferente. Entonces, no es como que si yo cumplo y la autoridad, en este caso, pretende no darme el beneficio, no pueda yo hacer nada. Claro que lo puedo hacer. Ahora, otras cosas que surgen de esto, ¿no? Ya pagué, ya no puedo hacer nada, o sea, ya pagué la contribución, ¿no? Y empiezo por un caso distinto al de facultades en este momento. Se está preparando la declaración provisional, mensual definitiva, anual, etcétera, ¿no? Y se determina la cantidad a pagar, se paga. Y ya después se advierte que hubo un error en el cálculo, ¿no? Se pagaron, pensemos, 200,000, 2 millones de pesos, ¿no? Yo creo que es una empresa con mucho cantidad a pagar, pero puede pasar, ¿no? Y entonces ese error administrativo, de cálculo, pues va a generar un derecho a mi favor, la devolución de pago del indebido. Entonces, es otro efecto que también surge de este cumplimiento voluntario, cumplimiento que genera un derecho a exigir la devolución de la autoridad de la cantidad pagada indebidamente. Y yo iré con la autoridad, haré mi solicitud, y entonces la autoridad puede decirme sí o no, o cierta parte sí, cierta parte no, y esto me dará el derecho a ejercer una acción contra esta decisión, contra este acto administrativo. Y era el caso de esta persona, ¿no? Que había ido a la aduana y había ido al otro lado y regresó y le dijeron, a ver, sobre esta mercancía nos pagó contribuciones, y pagó otra vez, ¿no? Bueno, vamos a pedir la devolución que necesitamos. Pues el hecho de acreditar que tú ya habías pagado la contribución anteriormente, porque es un pago de lo indebido. La autoridad probablemente nos diga que no, esperemos que sí, ¿verdad? Pero probablemente diga no, no procede, y entonces podremos acudir al juicio e impugnar. Por lo tanto, no es como que, repito, el cumplimiento voluntario por sí mismo no genere nada. Claro que genera muchas cosas, bastantes cosas, más allá del hecho de el amparo contra normas, surgen diversas situaciones jurídicas que pueden ser exigibles a través de los medios como el recurso, el juicio, o estos mecanismos como la devolución, las aclaraciones, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que se pueden, en las que podemos aplicar este tipo de medios o mecanismos antes del juicio de amparo, ¿no? Y bueno, el punto es que si también en el PAMA, ¿no? Ya había yo mencionado algo sobre esto. En el PAMA yo estoy en una situación en la que digo, pues no voy a poder cumplir o solventar las irregularidades, más bien, pues puedo optar por aceptar las irregularidades que me plantea la autoridad y pagar con multas disminuidas, ¿no? Reducidas, el importe que la autoridad determina, el crédito fiscal, vaya. Y esto allí termina, o sea, ya, por ejemplo, en el caso del PAMA, acepto las irregularidades, el famoso allanamiento que le dicen ellos, ¿no? Un escrito de allanamiento, entonces a este escrito de allanamiento me allano a las
irregularidades, renuncio, ¿no? A los medios de defensa, ¿no? Porque eso te piden, no, es que tienes que decir que renuncias a los medios de defensa. Entonces ya no puedo hacer nada. La respuesta es no, claro que puedes impugnar. Bueno, a mí me ha tocado ese caso, ¿no? En una ocasión, una persona cruza con su vehículo, al parecer otra persona, si no me recuerdo. El hecho es que no acredita la legal estancia, pero sí estaba la documentación suficiente para poder, pues ahora sí, solicitar la devolución del vehículo, ¿no? No era como que el carro estuviera irregular propiamente, ¿no? Simplemente que no se habían exhibido los documentos en el momento del reconocimiento. Y ya se presenta la documentación y digo, mira, independientemente de que puedas tú acreditar la propiedad, el hecho es que la persona que traía el vehículo en ese momento no acreditó la legal estancia, tiene que pagar las contribuciones, pues si no era extranjero, le digo, era mexicano y traía el vehículo de procedencia extranjera, pues sin duda se da la causal, ¿no? Lo que podemos hacer es que el vehículo tiene tanto equipo, era un vehículo modificado, aparentemente las modificaciones y todo lo que traía allí de equipo adicional valía mucho dinero, lo que me comentó, ¿no? O sea, superaba con creces el importe del crédito fiscal que ya se había ahí establecido de forma provisional en el acta de inicio, ¿no? Y entonces, pues optó por hacer este allanamiento, ¿no? Como le dicen ellos, que es aceptar las irregularidades, y se solicitó el pago de las contribuciones y las multas por deducción. Se pagó, y entonces, como traía un defecto allí era, si no mal recuerdo, creo que fue por el principio de inmediatez, es un asunto que ya tiene un tiempo, pero lo impugnamos y se ganó. Claro que él obtuvo la devolución de su vehículo antes de todo, ¿no? O sea, se pagó y le dieron su vehículo, y después se peleó el dinero que se pagó y también se ganó, y se obtuvo el derecho, el reconocimiento del derecho subjetivo a la devolución del importe pagado, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones donde la autoridad al cumplir te dice es que renuncias a esto, renuncias a aquello, pues no inhibe el derecho a que acudamos a un tribunal a que nos administre justicia, que nos proporcione justicia. Eso está sobre cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, también aquí, ¿no? O sea, el que tú hayas aceptado voluntariamente, ¿no? Esta forma de regularizarte, de aceptar irregularidades, pues tampoco implica la renuncia a la defensa. También hay que ver ese punto, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver muchas aristas, ¿no? Que era lo que yo mencionaba. O sea, no es un tema tan simple, ni es un tema de una sola vertiente, ¿no? Tiene muchas situaciones que analizar, tantas que, bueno, pues no las voy a abordar en este momento, que incluso me gustaría, a ver si más adelante podemos platicar de un caso concreto, porque está muy interesante, ¿eh? Yo cuando abordé el tema, no me imaginaba la cantidad de derivaciones que tenía, ¿no? Ahora, está el tema técnico, ¿no? Desde el punto de vista contable, pues, bueno, no es que sea contable, simplemente que los contadores tienen más afinidad a este tipo de mecanismos, ¿no? Que es las aclaraciones, las correcciones, ¿no? Preparar el pago de la contribución que se pretende, por lo que se pretende uno regularizar, y pues está el tema de las reglas generales de comercio exterior que regulan, pues, las regularizaciones, la resolución miscelánea fiscal también, ¿no? El código fiscal que establece diversos mecanismos para pedir en distintos momentos la regularización. Facultades de comprobación, ¿no? Antes, después, incluso pago en parcialidades, ¿no? Si el importe de las contribuciones rebasa tu utilidad del ejercicio anterior, pues un 40%, es el artículo 60, 66, está. Y hay diversas situaciones, ¿no? Que también tienen que ver con esta parte, ¿no? Ya operativa, ¿no? De cómo solicitar la regularización. Lo que yo les puedo decir en general es que regularizar las obligaciones
no es como que algo que la autoridad nos pone en una posición de, ¿cómo se puede decir? De que le estemos suplicando algo, ¿no? Y repito, como una acción graciosa, no diga, sí, te perdono, ¿no? Sí, te dejo pagar, ¿no? O sea, son verdaderos derechos, son verdaderas obligaciones que se pueden exigir. La forma de impugnar este tipo de decisiones no es como que pagué y ya voy a impugnar el hecho de pagar, no, hay que generar el acto administrativo. Un ejemplo sería la devolución, pagué a lo que no estoy de acuerdo, solicito la devolución, solicito la aclaración, la corrección, la autoridad me dará una respuesta, me puede decir, no, estás mal, ya pagaste, ya no puedes hacer nada, y eso es un acto administrativo que puedo impugnar. O quizás si es la norma, la puedo impugnar. Si tengo beneficios como reducciones en ciertas etapas de las facultades de comprobación, las puedo exigir. Pues, en conclusión, es un tema breve, pero complejo por las aristas que tiene. Es lo que les puedo comentar. No hay acto administrativo, no se trata de un acto de autoridad. En primer punto. Cuando yo cumplo voluntariamente, no existe acto de autoridad que impugnar. Hay la aplicación de una norma. Si es la primera vez que se me aplica la norma, se genera el primer acto de aplicación, como en estos criterios que lo mencionan, ¿no? Este que mencionaba yo, la autoliquidación, por ejemplo, ¿no? O el simple pago, el cumplimiento de una obligación, y puedo demandar, en este caso, la inconstitucionalidad de la norma. ¿Qué tiene que ver con los órganos que emitieron la norma, ¿no? El Congreso, el presidente, por la promulgación, etcétera, ¿no? El simple hecho de que yo haya optado por autoaplicarme la norma, por así decirlo, no da lugar a que no pueda demandar a las autoridades ejecutoras. Ya lo dice también este criterio, ¿no? O sea, esta situación no genera por sí misma una causal de improcedencia. Tiene que revisarse, tiene que esperarse el informe con justificación de la autoridad para ver si acaso hay un acto de autoridad también que reclamar o del cual se le puede exigir responsabilidad, ¿no? Este acto no se trata de algo discrecional donde la autoridad decide si tengo o no beneficios, aunque hay que ver ciertos casos, ¿no? Como el tema del decreto, ¿no? Pero en temas donde están bien definidos los beneficios, como la regularización y facultades de comprobación, el derecho a regularizarme que tengo, que la autoridad me tiene que indicar por los derechos del contribuyente, genera verdaderos derechos que puedo exigir. Claro, habrá situaciones donde la misma autoridad, o más bien la norma, determina que la decisión de la autoridad en ciertas situaciones, por ejemplo, el decreto es de reducción de multas, ¿no? Si yo pretendo que se me aplique este beneficio, cumplo con las condiciones y la autoridad, sin dar una razón fundada y motivada, me lo niega, pues eso es impugnable en el juicio de amparo. Otra cosa es que realmente cumpla yo con las condiciones, ¿no? Y realmente tenga yo derecho a ese beneficio, eso tendríamos que revisarlo de forma concreta, ¿no? Pero el tema es que este tipo de acciones por sí mismo no hace que yo no pueda defenderme. Claro que puedo defenderme de las distintas decisiones que tome la autoridad, ¿no? Y bueno, ya la parte operativa, pues hay diversas situaciones que se manejan en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley Aduanera, reguladas en la resolución miscelánea fiscal. Ahí está el procedimiento concreto para solicitar, ¿no? Este tipo de regularizaciones, autocorrecciones, etcétera, ¿no? Que nosotros podemos optar siempre y cuando, repito, en este caso estemos dentro del supuesto establecido, ¿no? Porque si ya me determinaron un crédito fiscal, pues no puedo yo solicitar la reducción de multa, no, tampoco. O sea, hay que ver que el momento sea el adecuado también para solicitar, ¿no? Y bueno, repito, hoy sí fue muy breve, es un tema que tiene muchas aristas, pero está muy interesante, ¿eh? De veras, está muy interesante cuando uno lo aborda, ve todas las líneas que salen de análisis. Sin duda, este tema aparentemente pequeño da para mucho, ¿no? Pues bueno, hoy, repito, soy breve
y con eso terminaría mi intervención, doctora. Muchas gracias, maestro. Bueno, tenemos por aquí una pregunta eh, que nos hacen, bueno, que le hacen. Si es una revisión de gabinete, el contribuyente se autocorrige después del oficio de observaciones y antes de la liquidación, y la autoridad emite un oficio de conclusión de la revisión por autocorrección. ¿Se puede impugnar ese oficio solicitando la devolución del pago de lo indebido? Bueno, fíjense que en este caso no me ha tocado impugnar esa resolución por sí misma, pero tiene la misma naturaleza del caso del PAMA que yo les platico, ¿no? O sea, yo opto por regularizar, estoy aceptando. De alguna manera aparentemente hay un tema de consentimiento, aparentemente hay un tema de consentimiento, repito, porque la autoridad, en este caso, me propone, ¿no? Sabes que estas irregularidades son las que cometiste y aparentemente ahí viene para apariencia, yo estoy consintiendo. Una forma de improcedencia de los medios de impugnación es el consentimiento del acto, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es cuál es la preponderancia o la importancia que reviste el derecho de defensa, ¿no? En este caso del 17 constitucional, por ejemplo, no se acudo al tribunal, ¿no? O sea, el que yo haya aceptado corregir mi situación fiscal porque pudiera tener pues una consecuencia más grave, ¿no? No es por sí mismo el consentimiento de las contribuciones, simplemente opté por esa situación en ese momento. Vuelvo al punto, esto yo no lo he impugnado, esta resolución que ustedes mencionan, desde mi punto de vista, tiene la misma naturaleza que el caso que yo impugné y gané y obtuve la devolución. Entonces la respuesta bajo estas condiciones es sí. Yo considero que sí es impugnable, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Con la advertencia que eso no lo he impugnado, ¿no? Pero sí considero que tiene las mismas características que estas resoluciones de las que le platiqué, ¿no? Bien, gracias. Bueno, si alguien más tiene una duda, ya saben que a través del chat pueden hacer las preguntas al maestro Omar. Mientras, si gustan, podemos pasar a la participación del maestro Héctor y el doctor Máximo. Claro que sí, pues felicitar a Omar por plantear un tema muy controversial porque aparentemente cuando hablan de la autocorrección, me quiero quedar primero con ese concepto, pues si yo estoy manifestando de manera libre mi voluntad de reconocer faltas que la autoridad ha identificado, pues aparentemente no tendría razón de la impugnación. Sin embargo, me queda también claro, y esta parte es algo que ocurre con más frecuencia de la que quisiéramos, cuando durante la diligencia de la auditoría la presión que se tiene es tanta que lo que busca, imaginemos una persona que tiene suspendidos sus sellos digitales. Imaginemos una persona que ante estas circunstancias la autoridad te pone como alternativa, pagas y perdón por la expresión, pero matas y luego averiguas, ¿no? Entonces aquí te impelen a pagar, pero eso no significa definitivamente que tú estés de acuerdo. Me queda ahorita la preocupación porque si nosotros nos vamos al concepto de lo que entendemos por acto consentido, ya dije que es un acto en el cual tú manifiestas de manera libre tu voluntad, una expresa sin ninguna, diríamos, una fuerza que te obligue a aceptar esa circunstancia. Pero, y quedaría en el terreno o entraría al terreno de los actos consentidos. Pero ese terreno de los actos consentidos tiene un plus, tiene algo más. Ya es una expresión libre de la voluntad, en donde no hay vicio, no hay violencia, pero me dice además, diríamos, el principio general de derecho, que tengo que ejercer un derecho, impugnar esa resolución o ese acto
dentro de los plazos correspondientes, de tal manera que, diríamos en el caso específico, para que yo pueda buscar una manera de que la resolución, perdón, que la situación, porque no es una resolución como atinadamente comenta el maestro, en este caso concreto, pues tendría que manifestarlo. A mí cuando hizo el planteamiento de, a ver, yo vengo en la cruce fronterizo, me toca, entro por el carril de no declaración, o sea, para que me toque rojo me tengo que haber entrado por el carril de no declaración. Yo digo que no tengo nada que declarar y el semáforo, por ahí sí hay semáforo, el semáforo es rojo y toca efectivamente el reconocimiento aduanero. Y ya el oficial me orilla a la orilla y me revisa y encuentra, como está comentando, un dispositivo, una mercancía, voy a decir no un dispositivo médico, sino una mercancía que no forma parte de su equipaje. Y entonces, dice él, no, pues es que este es un instrumento de trabajo que estoy trayendo. En el caso concreto, cuando uno entra y sale del país con instrumentos de trabajo, hay un procedimiento para registrarlos a la salida con el objeto de que a tu retorno no tengas problemas. Pero bueno, ponemos esto, obviamente, pensando que todos tenemos conocimiento de la norma y no sucede de esa manera. El señor sale, trae su equipo médico y no tiene manera de poder amparar y no forma parte de su franquicia, no, ni de su equipaje de pasajeros. Tú y yo podemos llevar como equipaje de pasajeros nuestro baumanómetro o nuestro termómetro. Eso sí lo podemos llevar y traer, forma parte del equipaje de pasajero. Pero si yo trajera cualquier otra cosa, entonces sí requeriría poder acreditar, diríamos entre comillas, su legal importación, estancia o tenencia en términos de la propia ley aduanera, 146 de la ley aduanera. De la descripción del hecho se llega a la conclusión de que no contaba con tal documento. Y por consecuencia le dicen, oye, pues ve y paga tus contribuciones. En términos de lo que establece el 88 de la ley, cuando un pasajero trae mercancía que excede su franquicia y su equipaje de pasajeros, paga impuestos mediante un formulario de pago múltiple de contribuciones al comercio exterior. En este caso, este es el procedimiento que se siguió. Siguiendo esa línea de pensamiento, yo juzgo que podría haber procedido en todo caso en la vía del pago de lo indebido. Yo pediría la devolución del importe pagado en la garita. Si como él decía, es que esto sí lo tenía yo aquí en México, pero pues en este momento no lo traigo. Bueno, pero después lo puedes acreditar. Si después tienes manera de acreditarlo, te vas por la vía del pago de lo indebido y lo que haces es abres instancia, que también me encantó ese comentario que hizo de abrir instancia, porque así impugnar algo de manera, oye, voy a impugnar el pago, no, tú no vas a impugnar el pago del indebido, tú pides la devolución de un pago indebido. La autoridad te va a emitir una resolución y esa resolución va a ser en el sentido de que si tú con lo que demuestras, con lo que traes demuestras que si era una mercancía que tenías aquí, pues lo lógico es que te ordene la devolución del pago del indebido. Si resuelve que no, pues ahora sí te vas a la instancia correspondiente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que por cierto, a partir del mes de octubre del 2025, ya inauguró su centro de medios alternativos de solución de diferencias, que sería un camino muy interesante de poder explorar, un mecanismo alternativo de solución de diferencias vía fiscal, con el que ya contamos. Y me regreso, entonces, primero es abrir instancias, segundo es un pago del indebido, a mi juicio. En este caso concreto, sí, solo sí, tiene documentación que acredite que la mercancía que fue motivo de observación por parte de la autoridad aduanera, sí estaba legalmente importada en México. Si no es así, pues sorry, my friend, ahí no hay para dónde hacerse, ¿no? No sé qué opinas, Omar. No, sí, de acuerdo. Y es cierto lo que comentas, maestro, atinadamente. El carril de nada de que declarar. Sí, efectivamente, eso fue. Y pues apareció este dispositivo, ¿no? Hizo el pago y pues nunca me mostró el documento donde anteriormente ya había hecho
al parecer sí era de él, o sea, sí lo había adquirido, a lo mejor ya lo había perdido, no sé, pero no tenía para acreditarlo y pues así se quedó el pago, ¿no? A final de cuentas, su aparato, herramienta, dispositivo, lo que haya sido, pues allí lo, lo siguió conservando, ¿no? Nomás que pagó doble por olvidarse de las cosas, ¿no? Y sí, este tema, fíjate, ahorita que tocas el punto de la resolución y que nos preguntaban del tema de regularizarnos, de corregirnos antes de la liquidación. Pues es una resolución también, por eso es el tema de que se puede impugnar, o sea, se emite la resolución y esa resolución es un acto administrativo y ninguna norma dice que no proceda la impugnación contra esta, porque también Claro. está sujeta a fundamentación y motivación, entonces, pues reafirmo, ¿no? Sí se puede impugnar, ¿no? Ahora, otra cosa es que efectivamente lo que yo planteé allí en cuanto a irregularidades que haya cometido, pueda yo demostrar que no las había cometido o algo así por el estilo, ¿no? Esa es otra situación, pero la procedencia existe. Sí, sí, coincido totalmente, Omar. Muchísimas felicidades y es un tema para una buena charla de café. Sí, 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 sin duda. Muy bien. Bueno, vine, no sé si lo notaron, pero aquí el internet se me estuvo congelando, pero bueno, ya volví. Antes de pasar con el doctor Máximo, tenemos por aquí otras dudas. Patricia le comenta, buena tarde, ¿se puede considerar que que en la autocorrección está vigente el principio de irrenunciabilidad de derechos? Mencionaba ese punto que decía yo, bueno, es que hasta dónde, cuál es el alcance del derecho de defensa, el derecho a acudir al tribunal al que te administra justicia que establece el 17. Yo siempre he sostenido que está por encima de cualquier cosa. Claro que reconozco situaciones donde definitivamente no es procedente el juicio de amparo, por ejemplo, no hay causales de improcedencia, pero por sí mismo no es como que esta resolución no se puede impugnar, repito, es un acto administrativo. Ninguna disposición dice que no se puede impugnar. Lo de los actos consentidos son temas que se tienen que analizar ya en el debate, ¿no? Del juicio, pero por sí mismo no implicaría que no podemos impugnar la resolución. Sí considero que hay un principio, no puede renunciar al derecho de defensa, sin duda, ¿no? Aprovechando, veo aquí otra pregunta, doctor, me adelanto. Sí, sí, adelante. Dice, la espontaneidad también procedía en el tema de avisos, es decir, aplica la general únicamente para presentación de declaraciones. Ah, avisos, me faltaría allí, si es la referencia que me llegó una carta de invitación, quiero pensar eso, si me llega una carta de invitación y cumplo, pues allí claro que sería un cumplimiento espontáneo, ¿no? Incluso estas famosas y llamadas procedimientos, ¿no? De vigilancia profunda, si yo decido corregir mi situación, también darían lugar a esta, pues a esta posibilidad de un pago espontáneo, ¿no? O sea, sin cuestiones de multas y todo lo que corresponde, ¿no? Pero porque no hay una resolución en forma que esté determinando que la autoridad ya se dio cuenta, ¿no? Como un requerimiento en forma sí anularía la espontaneidad del cumplimiento de obligaciones. Ahora, dentro del PAMA, por ejemplo, ¿no? Este caso que les dije de la visita domiciliaria, pues ya iniciaron facultades, ¿no? O en el mismo PAMA, ¿no? Ya no hay lugar a cumplimientos espontáneos, ¿no? Porque la autoridad ya tiene procedimientos iniciados en forma, ya hay actos que determinan que me descubrieron, por así decirlo, ¿no? Todo esto es antes de el inicio formal de cualquier procedimiento, facultad de comprobación. Entonces, si la referencia a este aviso que menciona aquí, si la presentación de declaraciones por avisos es por cartas de invitación o sus similares, claro que hay espontaneidad, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, maestro. Ahora sí le cedemos el micrófono al doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todos. Omar, hay por ahí un dicho, un adagio, que si es breve,
y es bueno, es doblemente bueno. Entonces tu charla fue doblemente buena por su brevedad y por el conocimiento y la importancia del tema que has tratado hoy. Yo quisiera ahondar algo de lo que dijo Héctor, aunque te restaría trabajo a ti probablemente en un litigio, lo que voy a decir. Sí hay criterio jurídico para haber evitado en el caso del pasajero doctor que traía su instrumento médico y que ya lo había importado, ya había pagado por él, porque si él acude antes de salir del territorio nacional en la misma aduana a mostrar el aparato que lleva, y le dan una boleta con todas las características que debe de tener el aparato y si tiene número de serie, etcétera, sino una descripción detallada, no hubiera tenido ningún problema cuando retornó al país porque señaló que es el mismo instrumento que exportó, digamos, a su salida y que lo está volviendo a ingresar y que probablemente pues lo utilizaba en el ejercicio de su profesión o por una necesidad profesional lo tenía que llevar consigo, pero era el mismo que ya estaba saliendo del territorio nacional y volviendo a entrar. Desde luego no hubiera acudido a ti ya en ese caso, así que no me hagan caso para que sigan ocurriendo a Omar en situaciones semejantes. Muchas gracias por tu charla muy didáctica y muy buena, además de la brevedad. Gracias, Omar. Gracias, doctor. Gracias por su palabra. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Omar, por siempre sus charlas tan puntuales, ¿verdad? Con todos los temas que nos viene aquí a compartir. Vamos a entregar el reconocimiento a nombre de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Omar Lara por hacer un trueque en la plática virtual con el tema cumplimiento voluntario de obligaciones. El caso de la autocorrección procede su impugnación. El día de 15 de abril de 2026 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, a todos los que participaron. Les deseamos buena tarde y nos veremos ya hasta el próximo lunes. Que la pasen muy bien y que tengan también buen cierre de semana. Hasta luego, gracias. Ya, doctora. Gracias. Pero buena Doctor. tarde a todos. Hasta luego. Maestro Héctor, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, Héctor. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.